Muy buenos días, un domingo nuevo en el que podemos estar juntos a través de este medio y podemos alabar al Señor, nosotros aquí, ustedes desde sus casas, y podremos estudiar la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Voy a leer el Salmo 40, los primeros 3 versículos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muy buenos días, iglesia. Que Dios nos continúe bendiciendo. Qué bueno poder una vez más compartir juntos, exaltar a nuestro buen y gran Dios, porque tenemos un Dios que es digno de toda gloria, de toda alabanza, porque Él es poderoso. Amén. Así que acompáñanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos permites reunirnos en un mismo sentir para adorarte, para juntos exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre, nombre poderoso, nombre glorioso. Gracias, soberano Señor. Gracias te damos, Padre. Y vamos a decirle, vamos a exaltarle diciéndole así. Motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, Señor, y no hay nadie como tú. Decimos, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
eres poderoso, Señor. Tú eres grande y no hay otro. No hay nadie como tú, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad
Es grande tu fidelidad, incomparable. Si no hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Creo que se lo decimos una vez más, tu fidelidad, que es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más y le subimos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Si no hay nadie como tú, Señor, bendito Dios, grande es tu fidelidad, Y una vez más decimos, tu fidelidad, Señor, es grande, tu fidelidad incomparable. Si no hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande, grande es tu fidelidad. Oh, solo tú eres grande, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser tan fiel. Amén. Amén. Qué bueno que podemos decirle al Señor que Él es fiel. Bendito sea su precioso nombre. Vamos a la enseñanza del día de hoy. Padre, qué bueno que nos regalas un nuevo domingo para seguir estudiando la Biblia, tu palabra. Dices tú que tu palabra es verdad y nosotros decimos con confianza, sí, Señor, tu palabra es verdad. Gracias porque tú nos quieres hablar una vez más en esta mañana y nosotros queremos abrir nuestros oídos para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la primera parte de este tema, que es aprendamos a administrar nuestras emociones. Y vimos que Jesús nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto incluía o incluye las emociones. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, o sea, dignos de confianza. Y estuvimos diciendo la semana pasada que como cristianos estamos llamados a administrar no solamente los recursos económicos, no solo nuestro cuerpo y todo lo que Dios nos da para administrar. Es importantísimo aprender a administrar
nuestras emociones, a administrarlas con sabiduría. Y vimos hace 8 días, cuando Dios creó al hombre, que nos dice en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios, después de que creó todo, incluyendo al ser humano, al hombre y a la mujer, admirando todo, dijo: todo está muy bien hecho. El ser humano fue creado y tenía equilibrio emocional. No había trabajo para los psicólogos ni los psiquiatras. El desequilibrio emocional, las emociones negativas, como el odio, la ira, la rabia, el dolor, el rencor, el resentimiento, el temor, el miedo, todo esto es resultado del pecado. Y la única manera de administrar bien nuestras emociones es dejando que Cristo gobierne nuestras vidas. Y estuvimos mirando la semana pasada en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, los ejemplos de las emociones mal administradas en la vida de Amnón, un hijo del rey David, en la vida de Tamar, una hija del rey David, en la vida de Absalón, otro hijo del rey David, y en la vida del mismo rey David. La historia en la que Amnón engaña a su padre, administra mal sus emociones, se junta con un mal amigo que lo aconseja mal y lo lleva a engañar a su padre, y finalmente termina violándola. Luego se dañan las relaciones entre los hermanos y entre el padre y los hijos, y termina Absalón mandando a asesinar a su hermano Amnón. Una triste historia que nos muestra cómo los seres humanos, por no administrar bien las emociones, llevaron sus vidas al caos, a la frustración, al fracaso, a la desesperación. Mejor dicho, unas emociones mal administradas solamente conducen al fracaso. Pero hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Y vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Vamos a ver la cara correcta de unas emociones bien administradas. Dice Colosenses, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta es la cara correcta de unas emociones bien administradas. Porque el amor, vimos hace 8 días, que no es una obsesión. El amor no es un capricho. El amor no es algo enfermizo. No es una pasión. No es algo irracional. El amor es la fuente de todas las emociones positivas. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Y por eso dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso la palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Cristo somos nuevas criaturas. Él nos lleva también a administrar correctamente nuestras emociones, a que nosotros pongamos nuestras emociones en la cara correcta, en el lado del amor, y podamos tomar buenas decisiones, encaminar bien nuestras emociones y ver el fruto de administrar bien nuestras emociones. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y les dice: vestíos de amor. En otras palabras, es: vengan a Dios, acérquense a Dios, permanezcan cerca de Dios. Uno se pone la ropa y la ropa está cerca de uno. Uno no se viste de algo que está lejos de uno. Vestidos de amor significa que uno está tan cerca de Jesús, y cuando uno está cerca de Jesús, Él nos ayuda con el Espíritu Santo a administrar bien nuestras emociones. Por eso Juan escribió en el capítulo 15, versículo 4, Juan 15, 4, y nos dice lo que dijo Jesús. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Es como: vestíos de amor, vístanse de Cristo, estén cerca de Cristo, permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús deja claro que la única manera de dar fruto es permaneciendo cerca de Él. Mejor dicho, la fuente de las emociones positivas es el amor. Y Dios es amor. O sea, solo es posible administrar bien las emociones permaneciendo en Jesucristo. No hay otra manera de administrar bien las emociones. Miren, las emociones, ya sean positivas o negativas, tienen mucho poder. Ya sea para darnos salud o para facilitar la enfermedad. Ya sea para encaminarnos a la vida o ya sea para encaminarnos a la muerte. Porque el ser humano es un ser integral, compuesto por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando una parte del ser humano está mal, eso va a repercutir en las otras partes. Mejor dicho, si mi espíritu no está comunicado con Jesucristo, con la fuente del amor,
eso se va a ver reflejado en mi cuerpo y en mi alma. Yo necesito que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo estén cerca del Señor. Las emociones, ya sean positivas o negativas, nos van a inclinar, ya sea a obedecer a Dios o a desobedecer a Dios. Y la invitación que siempre les estoy haciendo es la misma. Es la invitación del Señor Jesús a estar cerca de Él, a permanecer cerca de Él, a no alejarnos de Él, porque si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a ver que administramos mal nuestras vidas y vamos a administrar mal nuestras emociones, y unas emociones mal administradas no traen nada bueno a nuestras vidas. Hoy vamos a ver 5 ejemplos de cómo Jesús, que es amor, administraba súper bien sus emociones. Jesús es el modelo a seguir. Y Jesús nos enseñó y nos lo dejó claro en su palabra, en la Biblia, cómo Él administraba sus emociones, porque hay que recordar que Él fue 100% Dios y 100% hombre, y Él administró perfectamente bien sus emociones. Él nunca pecó, Él administró correctamente sus emociones. Veamos el primer ejemplo en Mateo capítulo 14, versículo 14. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a Jesús? Nos dice que Él tuvo compasión de las personas. Jesús estaba tan íntimamente ligado con su Padre que cuando Él vio a la multitud, una multitud vacía, una multitud que lo venía a buscar, una multitud de personas que venían con una gran cantidad de problemas encima, problemas espirituales, problemas físicos. Jesús los vio tan vacíos que tuvo compasión de ellos, sintió compasión de ellos. Es increíble que Jesús en algunas ocasiones mostraba compasión y en otras ocasiones era duro con las personas. ¿Cuándo era duro con las personas? Cuando Él veía que las personas venían con orgullo y con altivez. Y la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al orgulloso y al altivo, pero mira de cerca al humilde. Y cuando Él vio a toda esta gente que venía humildemente a buscarlo, Él tuvo compasión de la multitud. Es increíble ver cómo Jesús administraba perfectamente sus emociones. Hay un segundo ejemplo y lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Y en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 29, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Este segundo ejemplo que yo les traigo en esta mañana, vemos a Jesús tocando a los rechazados. Es que los leprosos eran rechazados. Nadie se atrevía a acercarse a una persona leprosa. Y Jesús no los rechazó, sino que fue y los tocó. Y a estos ciegos que vinieron pidiéndole sanidad, dice la palabra de Dios que les tocó los ojos y los sanó. Es que en la época de Jesús, la lepra y las enfermedades como la ceguera eran sinónimos de pecado. La gente pensaba que si una persona tenía lepra o estaba ciego o tenía otra enfermedad, era por causa de un pecado que tenía en su vida. Hoy en día uno escucha personas que también tratan de hacerle ver eso a las personas, pero no toda enfermedad tiene que ver con el pecado de una persona. En San Juan capítulo 9, versículos 1 y 2, en Juan 9, 1 y 2, vemos que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sí se dan cuenta? Aún los discípulos pensaban que las enfermedades eran consecuencia de un pecado que llevaba a la persona, o los papás habían cometido un pecado y entonces por ese pecado es que el hijo nacía ciego o estaba enfermo. Eso no es correcto pensar así, porque Jesús luego les dijo: ni este ni sus padres. Él no está así por el pecado, sino porque se va a mostrar la gloria de Dios. Entonces vemos que Jesús administraba bien las emociones, tocando a las personas, sintiendo compasión de ellos. Y luego, otro día, Jesús expresó sus emociones de una manera hermosísima y maravillosa. En San Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice: viéndolo Jesús, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire, Jesús expresó aquí 2 tipos de emociones. Una fue, Él se indigna, se molesta con los discípulos porque ellos estaban impidiendo que los niños se le acercaran para que Jesús los tocara. Jesús se indigna.
se molesta, les llama la atención e inmediatamente ¿qué hace? Él toma a los niños, los toca, los abraza y los bendice. Vemos a Jesús administrando su enojo. Se enoja, por un lado, se indigna con los discípulos y por el otro muestra ternura hacia los niños. Jesús administraba perfectamente sus emociones. A veces, cuando tú ves una injusticia, te indignas. Y eso es administrar bien las emociones. Y también expresar el afecto a las personas es administrar bien las emociones. Llegamos a un cuarto ejemplo de Jesús, que está en San Marcos capítulo 10, los versículos 17 al 22. Y aquí vemos el cuarto punto, que es Jesús expresó sus emociones amando al joven rico. Observemos cómo él expresa sus emociones amando a este joven. Dice en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Lo miró y lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Y por qué? Porque tenía muchas posesiones. Este joven rico, dice la palabra, que vino corriendo, vino con ganas a buscar a Jesús. Vemos que este joven rico era un joven que guardaba y obedecía los mandamientos, pero era un joven completamente vacío por dentro. ¿Por qué? Porque él pensaba, él creía que la salvación consistía en una recompensa por cumplir las normas y portarse bien. Él pensaba que la salvación era por obras. Él pensaba que iba a llegar al cielo y en el cielo le iban a decir: ah, no, usted no cometió ningún pecado, todo lo hizo bien, siga adelante, bienvenido. Nadie puede llegar al cielo así, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano necesita a Jesucristo para ir al cielo. Todo ser humano necesita la salvación que solo Jesucristo ofrece. Y Jesús tuvo compasión de este joven y lo amó. Dios ama a las personas que creen que se van a ganar el cielo por obras. Los ama, pero les dice: mira, si tú sigues creyendo que la salvación es por obras, te vas a condenar, no vas a ir al cielo.
Eso es amor. El amor es decirle a la persona lo que tiene que hacer. Y a las personas que creen que van a ganarse el cielo por sus obras, hay que decirles que nunca van a llegar al cielo por sus obras. Porque todo ser humano ha pecado y necesita entregarle su vida a Jesucristo. Solamente Jesucristo ofrece salvación y perdón de pecados. ¿Qué pasó con este joven al que Jesús amó? Un joven que creía que la salvación era por obras. Este joven prefirió quedarse con su creencia, con su forma de pensar, con su forma de creer, con su religión. Y la Biblia nunca más nos vuelve a hablar de este joven. Miren, nadie, ninguna persona podrá decir que Dios no le ama. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero Él está esperando de nosotros una respuesta correcta. Que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, rendirnos a Él. Y si no nos rendimos a Él, por más de que Él nos ama, no podremos pasar la eternidad con ese Dios que nos amó tanto, que dio su vida en la cruz por nosotros. Y el quinto ejemplo que quiero traerles en esta mañana está en Juan capítulo 11, versículos 33 al 36. Y este quinto punto es: Jesús expresó sus emociones llorando. Jesús expresó sus emociones llorando. Dice en Juan capítulo 11, versículos 33 al 36. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Estamos aquí en la historia de Lázaro, cuando Lázaro murió. ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice la palabra de Dios: Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Jesús expresaba sus emociones. A veces lo hacía indignándose, otras veces bendiciendo a los niños, amando al joven rico, tocando a los rechazados, teniendo compasión de la multitud. Y en esta ocasión nos muestra que Él expresó sus emociones correctamente, llorando. Pero noten que siempre está, las emociones de Jesús están entrelazadas con el amor. Siempre están entrelazadas con el amor. Y hay otra historia, otro pasaje de la Biblia que nos muestra a Jesús llorando en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, los versículos 41 al 44. Dice Lucas: cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, cerca de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierta de tus ojos,
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes. Te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró frente a Jerusalén. Al ver que la gente lo rechazó, al ver que les estaba brindando todo su amor, y al ver que la gente, en vez de aceptar la oferta de amor que él les hacía, lo rechazaron, porque Jesús lloró al ver el resultado del pecado, que es la muerte y el dolor que causa. Él sabe que la peor decisión que un ser humano puede hacer o tomar es rechazarle. Y por eso Él lloró. Y por eso Él llora cuando nosotros le rechazamos. Dios siempre ha tenido un plan, una hoja de ruta para que nosotros, los seres humanos, podamos vencer las emociones negativas, las emociones que distorsionamos cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Es por el pecado que, como vimos hace 8 días, Amnón encaminó mal sus emociones. Absalón encaminó mal sus emociones. David encaminó mal sus emociones. Y nosotros muchas veces encaminamos mal nuestras emociones. Y la razón por la que nosotros nos dejamos llevar por emociones negativas es sencillamente porque no estamos vestidos de Cristo. Y por eso Pablo dice: vístanse de Cristo, permanezcan cerca de Cristo, porque Él es el único que nos puede ayudar a encaminar bien nuestras emociones. Y por eso el plan de Dios, la hoja de ruta de Dios, se resume en 2 puntos. Son solo 2 puntos en los que se resume el plan de Dios. El primer punto: tú debes recibir a Cristo en tu corazón. Cada persona tiene que recibir a Cristo en su corazón. Y tú, si quieres seguir el plan divino, el plan de Dios, debes dar ese primer paso, y es recibir a Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo lo recibes? Solo tienes que, con un corazón sincero, decirle: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo te entrego mi vida. Te pido que vengas y entres en mi corazón. Te pido que salves mi vida. Reconozco que me he alejado de ti y hoy quiero acercarme a ti, vestirme de ti y recibirte en mi corazón. Eso lo puedes hacer allí, en este momento, donde estés. Y el segundo paso, el segundo punto en el plan de Dios, para que nosotros podamos vencer las emociones negativas, es que Él un día va a volver por nosotros. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros estamos batallando con el pecado.
Y al batallar con el pecado, tantas veces, por alejarnos de Dios, nos dejamos vencer por emociones negativas. Pero gracias a Dios, que dentro del plan que Él tiene, Él va a volver por nosotros, porque habrá una resurrección. Habrá primero un arrebatamiento de la iglesia, luego habrá una resurrección y estaremos con Cristo por toda la eternidad. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y en la primera carta, en el capítulo 15, en los versículos 51 y 52, les dijo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañeo. A la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hablando de la venida del Señor por su iglesia. Y cuando Él venga por nosotros, cuando nosotros estemos con Él, seremos transformados. ¿Y en qué consiste esa transformación? En que todas las emociones negativas desaparecerán de nuestras vidas y solamente habrá en nuestras vidas una buena administración de las emociones. Solo habrá emociones positivas. Y me encanta que el Señor nos muestra el final de la historia. Y me encanta, a mí me encanta Apocalipsis 21. Y vamos a leer de los versículos 1 al 7, porque este es el final de la historia. Aquí es donde nos muestra Dios que al final del camino, al final de la historia, nuestras emociones serán bien administradas todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, versículos 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos, o sea, nosotros, seremos su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínate cómo será eso. Todo el tiempo con Dios. Ya no tendremos que luchar con las emociones negativas. Seremos su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá COVID-19, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. En otras palabras, estampó su firma. Jesucristo
le puso su firma a la historia. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa es la primera historia del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario. Con el abecedario tú escribes todas las palabras y escribes toda la historia. Y Jesús está diciendo en Apocalipsis 21, yo escribo la historia, yo inicié la historia y yo le pongo punto final a esta historia con el ser humano. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Saber que nosotros somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre, que somos parte de la familia celestial y que vamos a disfrutar la eternidad con nuestro Padre. Y en la eternidad con nuestro Padre no tendremos que batallar con las emociones negativas, porque las vamos a administrar perfectamente de la mano de Dios. Pero mientras Él viene por nosotros, mientras vamos a su presencia, permanezcamos vestidos de Cristo, cerca de Cristo, para que Él nos ayude a encaminar bien nuestras emociones y no cometamos errores que destruyan nuestras vidas o que destruyan a otras familias, que destruyan a nuestras familias. Permanecer cerca de Cristo es la clave para administrar bien las emociones. Permanece cerca de Cristo. Amén. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes
fidelidad. Sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes por tu fidelidad, Señor. Gracias porque somos tus hijos. Hemos sido escogidos por tu gran amor, por tu misericordia. Y ayúdanos a vivir como hijos, Señor, a vivir como tú quieres, para adorarte en todo tiempo, para estar cada día, a cada instante, Señor, cerca de ti. Queremos estar siempre, estar pegados, estar allí junto a ti, ahí tocar tu corazón, Señor, vivir conforme al plan que tú has trazado para nosotros. Gracias, Señor, por esa esperanza que tú nos das, de que tú vienes por tu pueblo, por tu iglesia, una iglesia pura, santa, sin mancha. Gracias por esa seguridad que podemos tener en ti, de que nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, porque somos propiedad del cielo, porque no somos de esta tierra, Señor. Tú nos has llamado, nos has escogido para ser parte de tu reino. Gracias, Señor, por esa promesa que tú nos das. Como dice en tu palabra, he aquí que vengo pronto. He aquí que vengo pronto. Gracias, Señor, porque tenemos esa seguridad, esa confianza. Tú vienes, Señor, tú vienes. Y nos alegramos y nos gozamos. Y te decimos, ven, Señor Jesús. Toda la iglesia declara, dice, ven, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esa esperanza viva, esa esperanza que no avergüenza. Gracias te damos, Señor. Podemos reposar y descansar en tu amor, en tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Alfonso, vamos a hacer algo antes de terminar. Si podemos cantar Cerca de ti. No la hemos ensayado, pero podemos cantarla. Ustedes en sus casas canten con nosotros esa canción, Cerca de ti yo quiero estar. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Y una vez más, cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar, Para escuchar tu voz para escuchar tu voz y aprender de ti. y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu Quiero amor. ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo en tu voluntad. solo en tu voluntad. Digamos de todos Jesús, eres mi buen pastor,
conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y una vez más, Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo y nos rendimos a ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Que la bendición de nuestro bendito y amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada persona y cada familia de nuestra Iglesia del Pacto de Cartagena. Que sea el Señor perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos. En el nombre de Jesucristo. Amén.